Bueno, le damos la bienvenida. Hoy, lunes 18 de agosto del 2025. Para nosotros es un privilegio desde la Fundación Cáncer o FUCA tratar de generar más material informativo y de difusión que podamos interactuar a través de nuestros especialistas que durante muchos años se han formado, al igual que ustedes, la gran mayoría son residentes de varios sitios de la provincia o de Buenos Aires y también del resto del interior del país, que cada vez con mayor frecuencia eh, concurren también acá para poder discutir. La gran mayoría de nuestros médicos residentes también son del interior, así que para nosotros es un orgullo poder tener médicos en el resto del país y FUCA se ha dedicado a eso en los últimos 41 años. Eh, Hoy van a escuchar un poco también del producto de FUCA, que son tres profesionales, a dos los conocen mucho, que uno es Martín Ángel, que es el subjefe del área de tumores geniturinarios, investigador principal de muchísimos estudios clínicos y coordinador del área de INCOAS de investigación clínica, con muchísima experiencia y realmente con una trayectoria impresionante en los últimos años, los últimos 10 años, Martín. Eh, Pero joven, decí que joven Joven, también. muy joven. Y bueno, y especialista realmente en tumores genitourinarios en la coordinación de investigación clínica. Y Fede Losco también, una persona que ha crecido muchísimo también en los últimos años, hace también tumores genitourinarios y ha madurado de una forma increíble con vínculos en todas partes del mundo y con un gran desarrollo, no solamente de su carrera profesional, sino también de su persona. Y bueno, Romina es más joven, así que a ella probablemente no la tengan entre las últimas charlas, pero bueno, la mejor forma de integrar a la gente ya con experiencia y la gente que empieza el camino ya fuera de la residencia, realmente es muy importante para que ustedes vean un reflejo de un espejo, para que los estimule todos los días, no solamente a atender pacientes, que entiendo que es el volumen cotidiano, pero sino también a pensar un poco más en investigación, en ideas originales, en grupos cooperativos. En general siempre terminamos sintetizando la tarea del médico eh, por lo menos desde nuestro lado, desde FUCA, tratamos de instalar la idea del médico que conozca las vocales, la A de asistencia, asistencia a los pacientes, la E de educación, no solamente educar a otros médicos, sino también educar a la comunidad, la I de investigar, la O de organizar y la U de unir un poco todas estas variables y unir a todas las personas que en general nos rodean. Así que bueno, les agradezco obviamente a Bristol y a FUCA este espacio común, así que sin más, Martín, queda en vos y en Fede toda la responsabilidad, así que gracias por participar. Perfecto. Bueno, muchas gracias Matías por la presentación. Muchas gracias a todos los que están conectados. Y como decía Matías, estamos acá en la parte de la U, donde unimos la ciencia y la vida básicamente con FUCA. Y la idea es hacer una perspectiva más general de cómo tratamos hoy los tumores geniturinarios. Yo voy a pasar rápido porque vamos a hacer la agenda. Hay que agradecer a Bristol por este espacio que nos está generando y por nos está brindando para que nos podamos conectar. El título de la charla va a ser Las perspectivas clínicas y terapéuticas en tumores geniturinarios, cómo podemos innovar hoy en día. La agenda va a estar armada de la siguiente manera. El doctor Federico Losco va a hablar sobre un panorama actual en oncología geniturinaria, sobre cuáles son los manejos terapéuticos en cada uno de los modelos tumorales. La doctora Romina Ferrari después lo vamos a hacer esto con los casos clínicos, o sea, puesta en práctica en la actualidad, y ahí sí va a ser obligatorio que todos participemos, opinemos y lo hagamos lo más interactivo posible. Y por último, vamos a hablar un poco sobre lo que es la innovación en el futuro en tumores geniturinarios y cuáles son las últimas opciones que tenemos o nuevos esquemas de combinación y nuevos fármacos que existen hoy en día. Así que sin más y sin mucha más demoras, vamos a empezar con la presentación del doctor Losco. Si el doctor Losco puede empezar a compartir. Pueden interrumpir Martín, cuando quieran, pueden hacer, perdón, Fede, ¿no? Pero pueden hacer preguntas en cualquier momento, que sea lo más interactivo posible. perfecto. Bueno, gracias Martín, gracias Matías por las palabras, espectacular. Como siempre, para mí es un verdadero placer colaborar con la fundación que me permitió formarme, que es FUCA, y el lugar de trabajo que es Fleming. Voy a comenzar en estos 30 minutos hablando de un panorama actual en oncología genitourinaria,
haciendo un vuelo sobre los tumores genitourinarios que básicamente son estos. Podemos agregar glándula suprarrenal acá, pero son próstata, riñón, vejiga, testículo y pene. No voy a hablar de testículo y pene, no porque sean poco importantes, porque de hecho son súper importantes. Y como son poco frecuentes, hay que prestarle mucha atención. Por ahí podríamos hacer algún otro encuentro hablando exclusivamente de las dos patologías, pero me voy a dedicar más que nada a los más frecuentes, que es próstata, vejiga y riñón. Empezando por el tumor más frecuente del hombre adulto, que es el cáncer de próstata. Saben que la patología es una patología bien heterogénea, donde hay tumores que son de bajo riesgo, hay tumores que son de altísimo riesgo, y hay características clínicas y moleculares que definen este espectro de la enfermedad. Tal es así que hay pacientes donde podemos hacer vigilancia activa y en el otro extremo hay pacientes donde tenemos que combinar tratamientos. Estas son los diferentes estadios clínicos del cáncer de próstata, de los tumores de próstata localizados, donde los pacientes se pueden curar. No voy a detener mucho en esto. Donde los pacientes se pueden continuar curando es a aquellos pacientes que tienen recaída bioquímica. Y voy a hablar más de esto, que son los pacientes metastásicos. Castración sensible, que son pacientes que están vírgenes de tratamiento y empiezan un tratamiento hormonal, que pueden debutar con enfermedad metastásica o progresar desde toda esta trayectoria de la enfermedad, y los pacientes castración resistente, que son aquellos que tienen progresión a pesar de tener un valor de testosterona en castración. Mm. Recordemos que la columna vertebral del tratamiento del cáncer de próstata es la supresión androgénica, es el motor, yo le digo a los pacientes, el combustible que hace desarrollar la enfermedad, y que todos los pacientes metastásicos y algunos pacientes con tumores localizados también tienen que estar con valores de testosterona menores a 50 nanogramos de cilitros. Inclusive se considera aún menor, en menos de 20 nanogramos de cilitro, y con cualquiera de estas tres estrategias, tanto las agonistas o antagonistas o la castración quirúrgica, hacen que la testosterona baje a estos niveles. Ninguno es superior al otro, hay diferencias de cada uno de ellos, pero es lo que tenemos que lograr. Y en lo que respecta a la primera línea de tratamiento de la enfermedad de castración sensible, hoy por hoy sabemos que la supresión androgénica en la gran mayoría de pacientes, te diría que en más del 90%, el tratamiento correcto es intensificarlo con ARPI, es la manera apropiada de llamarlo a estos antiandrógenos muy, muy, muy potentes, como son la apalutamida, viraterona, enzalutamida, inclusive con tripletes, ¿no? Con quimioterapia más darolutamida o viraterona, con un impacto significativo en supervivencia global. Los pacientes viven más y mejor si los tratamos de forma inicial con estas drogas. Podemos elegir esta de acuerdo a la disponibilidad, el paciente que tengamos de frente, las comorbilidades y la medicación concomitante que tenga. Sobre todo en los pacientes mayores a 70 años elegimos las amidas, es decir, apalutamida, enzalutamida, porque hay ciertos trabajos. El estudio StopCat que se presentó en ASCO de este año, ASCO-GU de este año, demuestra que los pacientes tienen una mejor respuesta y evolución con las amidas si son mayores. Y la viraterona, recordemos que tiene corticoides. Fíjense lo importante que es intensificar esto, que esta intensificación en combinación con enzalutamida, particularmente este es el caso del estudio EMBARK, se traslada cada vez a etapas más tempranas de la enfermedad, y estos son pacientes que tienen recaídas bioquímicas de alto riesgo. Evaluados por tomografía y centello, probablemente estos pacientes, si le hacíamos PET, todos son pacientes micrometastásicos, y el tratamiento con enzalutamida se para después de las 37 semanas si si logran una respuesta por PSA menor a 0,2. Este trabajo introduce también la cuestión de la intermitencia en estos pacientes. Agregar enzalutamida por sobre leuprolide en los pacientes con recaída bioquímica de alto riesgo impacta en intervalo libre de metástasis y en supervivencia global. Y una de las cosas más importantes, o los surgimientos más importantes, es el tratamiento target en cáncer de próstata. Esto es el PCGA, es la caracterización molecular. Recordemos que el TCGA, perdón, de próstata, le puse una P de próstata. El TCGA la mayoría de estos pacientes son pacientes con enfermedad localizada, y vemos que la frecuencia de mutaciones, hay genes conocidos acá como SPOP, como P53, como PTEN, como PI3K, como BRAF, algunos que son predictivos de respuesta como BRCA o todos los genes relacionados con la recombinación homóloga. Y esto es importante porque en la práctica podemos determinar poco de estos genes
pero sabiendo particularmente si los pacientes tienen alteraciones en la recombinación homóloga, es decir, mecanismos que están involucrados en la reparación del DNA, el más frecuente y el más sensible a estos fármacos que son los inhibidores de PARP es BRCA2. Supimos con el estudio Profound, el estudio Tritón, que agregar olaparib o rucaparib a los pacientes castración resistente metastásicos impacta en supervivencia global. De hecho, estos inhibidores de PARP, como se trasladan a etapas más tempranas de la enfermedad, como son los resultados del estudio Magnitude, PROPEL y TALAPRO, estos pacientes son pacientes castración resistente que habían hecho supresión androgénica en la etapa sensible, o habían estado expuestos a docetaxel, muy poquitos pacientes habían estado expuestos a ARPIs previos, demostró un beneficio en intervalo libre de progresión y supervivencia global, tanto con olaparib como con talazoparib, y de hecho el estudio TALAPRO-2 demostró un impacto en supervivencia global, ¿no? Tratando con los ARPI más en salutamida, el estudio TALAPRO en el contexto de enfermedad castración resistente metastásico. Y fíjense cómo todos los tratamientos target se van desplazando a etapas más tempranas de la enfermedad. Estos son pacientes sensibles a la castración. En ASCO de este año, el estudio Amplitude demostró que combinar iraparib con abiraterona en pacientes sensibles a la castración con el biomarcador positivo, es decir, que tienen mutaciones en la recombinación homóloga, impacta en intervalo libre de progresión. Estudios pendientes del TALAPRO, 2 estudios que estuvieron abiertos a la Argentina a propósito de pacientes argentinos incluidos en estudio clínico, y también una press-release del estudio Capitelio con capivasertib, inhibidor de AKT para pacientes que tienen pérdida del PITEN. Esto son pacientes que tienen mal pronóstico, porque recordemos el PITEN es un gen que cuando se pierde están exacerbadas circuitos intracelulares de la célula, es un inhibidor de tumores. Y más es así de tratamiento target, hablando de, por ejemplo, el PSMA en el contexto de enfermedad de castración sensible, un estudio positivo también. Cuando hablamos de PSMA, hablamos de teragnosis. Saben ustedes que utilizamos PET y esto ha transformado la forma en que tratamos a los pacientes, pero la teragnosis justamente va de la mano de terapia y diagnóstico, ¿no? Utilizar lutecio o PSMA ha demostrado en pacientes seleccionados, progresados a una primera línea, inclusive a quimioterapia con un ARPI y quimioterapia, en comparación con la rama control, el lutecio PSMA demostró un impacto en intervalo libre de progresión y supervivencia global en el estudio Vision. Es por esto que la Argentina está aprobado ya para su uso en pacientes que seleccionados por métodos por imágenes como son el PET-PSMA. Pasando a cáncer renal, y acá un poco lo que le quise reflejar es el impacto que han tenido las nuevas terapias en el último tiempo. Veníamos hace 10, 15 años tratando a los pacientes con inhibidores de tirosina quinasa como sunitinib o pazopanib. No soy ajeno que por cuestiones de acceso muchos de los pacientes continúan tratándose con ITK en monoterapia, a pesar de que haya tratamientos que impacten en supervivencia global y hagan estos números. Los pacientes con enfermedad avanzada hoy, si tienen acceso al tratamiento, viven 5 veces más. Los factores los de riesgo favorable 4 veces más. Y fíjense los de riesgo pobre, hasta 9 meses más. Y esto es gracias a la combinación de inmunoterapias como es el ipilimumab y el nivolumab, o inmunoterapia en combinación con inhibidores de tirosina quinasa. Estos son todos las combinaciones comparados y han demostrado ser superiores a sunitinib en monoterapia, que impactan en intervalo libre de progresión. El único esquema que no demostró un beneficio en supervivencia global es la combinación de avelumab, axitinib, y el resto sí un impacto en supervivencia global superior a la monoterapia con sunitinib. Fíjense, estas curvas son impresionantes. Cuando dijimos que en las curvas de los subgrupos de GEN, los pacientes de riesgo pobre, recordemos, vivían 4 meses de mediana, y tenemos hoy pacientes de riesgo intermedio pobre tratados con ipilimumab o nivolumab, seguidos en el estudio CheckMate 214, con estas colas, ¿no? Donde a 8 años, donde hay pacientes largos supervivientes, ¿verdad? Con largas respuestas. Y fíjense
las tasas de respuesta. Y cuando hablamos de combinaciones de inmunoterapia e inhibidores de tirosina quinasa, alcanzamos tasas de respuesta que llegan hasta casi a los números de tumores hematológicos. Fíjese, el 70% de tasas de respuesta con la combinación de pembrolizumab, lenvatinib y tasas de respuesta que superan el 60% con el resto de las combinaciones. Estas son las cosas que nos hacen elegir entre inmuno e inmuno ITK, ¿no? La tasa de respuesta, los largos supervivientes, la tasa de falla primaria. Recordemos que la tasa de falla primaria es entre el 5 y el 7% en las combinaciones de inmuno ITK. En cambio, con la combinación de ipilimumab y nivolumab llegan al 20%. Este cuadro está muy cargado, pero básicamente son algunas de las cosas que me hacen y basado en la mejor evidencia nos hacen elegir un esquema u otro. Si comenzamos por las combinaciones de inmuno ITK, Nivo-Cabo, Pembrolizumab o Pembroaxitinib, fíjense que Nivo-Cabo tiene un muy buen perfil en el contexto de metástasis óseas, particularmente con el cabozantinib, y son esquemas que tienen alta tasa de respuesta. Entonces, si yo tengo un paciente donde necesito tasa de respuesta y soy poco permisivo a la falla primaria, es decir, que progrese como en la primera tomografía, voy a elegir estas combinaciones de inmuno ITK, más toxicidad, más respuesta, pero más toxicidad con lenvatinib y pembrolizumab quizás es el esquema más utilizado. En cambio, inmuno, ipinivo, en pacientes que tengan, por lo general, no necesite una tasa de respuesta muy rápida, o sea, tenga la posibilidad de exponer al paciente y busque tener largas respuestas, ¿no? Aquellos pacientes que tengan baja carga de enfermedad, que no sean sintomáticos, que no tengan contraindicaciones para usar altas dosis de corticoides. Recordemos que ipinivo, sobre todo en la primera etapa, ¿no? En la combinación, hasta un 20 o 25% de los pacientes tuvieron que utilizar corticoides a altas dosis y tenemos que conocer y saber y poder identificar los efectos adversos de cada uno de ellos. Y hablando de tratamientos target en cáncer renal, venimos de la vía de la angiogénesis anormal, ¿verdad? Con todos los inhibidores de tirosina quinasa, sabemos que son tumores que son sensibles a la inmunoterapia por una cuestión de que son tumores inflamados, pero hoy por hoy también tenemos nuevos mecanismos de acción como los inhibidores directos de HIF-2 alfa, el que lleva a la punta es belzutifan, ¿no? Que en todo el desarrollo de LightSpark. Acá tenemos algunos de los estudios de LightSpark. Cuando hablamos de LightSpark, es belzutifan. En la Argentina está aprobado en pacientes que tienen mutaciones germinales para von Hippel-Lindau. Recordemos que es una de las síndromes genéticos más frecuentes que determinan la presencia de tumores a células claras y de forma zoonótica también presenta el 90% de los tumores a células claras. Remarco que todos estos tratamientos básicamente estamos hablando de la histología más frecuente que son tumores a células claras, tanto en monoterapia como en combinación belzutifan. Está demostrando alta tasa de respuesta y un beneficio en intervalo libre de progresión, inclusive en pacientes muy pretratados eh, con expuesto a inmuno, a inhibidor de tirosina quinasa previa y aprobado en esos pacientes en la Argentina. Acá un cuadro de resumen de cáncer renal, un poco hablando de las terapias sistémicas, cuando la combinación de inmuno y TK, cuando buscamos fundamentalmente tasa de respuesta y no queremos que no haya una falla primaria al tratamiento. ¿Cuál de las combinaciones? Elegirla de acuerdo al perfil de toxicidad, a la tasa de respuesta y la experiencia del acceso, obviamente, y elegir inmuno cuando en aquellos pacientes que buscamos largas respuestas y si responden van a pertenecer a esta curva por lo general, ¿no? De largos respondedores. El ITK en monoterapia continúa siendo una opción en pacientes de bajo riesgo. El tratamiento del primario tiene rol sobre todo en riesgo bajo e intermedio y menos en riesgo alto. Inclusive algunos pacientes metastásicos podemos vigilarlos, lesiones chiquititas, pulmonares que vienen creciendo de a poquito, es una posibilidad y tener en cuenta que tenemos que definir bien las características de la enfermedad, las comorbilidades, la medicación concomitante y cuál es el objetivo primario del tratamiento. Y por último, uno de los tumores donde
más impacto hubo en el último tiempo, los tumores uroteliales. Pongo acá una vejiga, pero incluimos los tumores uroteliales de la vejiga, de la vía urinaria, la uretra prostática y de la vía urinaria alta. Fíjense que con los nuevos tratamientos sistémicos, los pacientes metastásicos, la supervivencia global se duplica. Este es el espectro de los estadios de la enfermedad. Recordemos que el 70% de los tumores uroteliales debutan en la vejiga y como tumores no musculoinvasivos, patrimonio quizás casi exclusivo de los urólogos, donde los oncólogos nos metemos cada vez más porque hay nuevas terapias sistémicas que benefician inclusive a los pacientes que son refractarios o resistentes a la BCG. Acá con el tratamiento perioperatorio nos estamos metiendo un poquito más en los tumores musculoinvasivos, los pacientes pueden curarse acá, tanto con tratamiento trimodal con radioterapia como con tratamiento perioperatorio y cirugía, y en los pacientes metastásicos es lo que más me voy a detener. La terapia perioperatoria es quizás el tema más discutido y más vigente hoy en el contexto de tumores de vejiga. Siempre hacíamos quimioterapia, cisplatino gemcitabine, después discutimos el hecho de MVAC, pero ahora la inmunoterapia se ha desplazado a etapas más tempranas de la enfermedad. Esta es los resultados de los estudios Niágara, presentados, fíjense, parte de los resultados en ASCO-GU de este año. El estudio Niágara, la combinación de cisplatino gemcitabine con durvalumab en la rama experimental, continuar con 8 ciclos de durvalumab posterior. Esta combinación con inmuno demostró por primera vez en el tratamiento perioperatorio un beneficio en intervalo libre de progresión, instalándose como uno de los esquemas de elección, no aprobado todavía en la Argentina, ¿no? Recordemos, pero sí forma parte de las estrategias de tratamiento en esta patología. Hoy tenemos la posibilidad de hacer MVAC dosis densa, ¿no? Que fíjense la tasa de respuesta del 65%, y después, bueno, el 75% continúa con libre de metástasis a los 2 años. Hay un porcentaje de pacientes que va a recaer, o la estrategia de sándwich con durvalumab, ¿no? Cisplatino gemcitabine y el durvalumab, y fíjense, las respuestas van a ser similares. Esto probablemente vaya a cambiar en unas semanas cuando se presenten los nuevos trabajos de tratamiento perioperatorio con otros esquemas como son los anticuerpos conjugados. Y justamente en pacientes que se operan y tienen persistencia de enfermedad, o en los pacientes que nunca hicieron tratamiento neoadyuvante y se operan y tienen enfermedades de alto riesgo como T3 y T4, tienen muy mal pronóstico. Estos pacientes tienen un riesgo de recaída y progresión muy grande. Justamente esos pacientes de mayor riesgo fueron los que fueron expuestos a nivolumab en el estudio CheckMate 274, es decir, pacientes que hicieron neoadyuvancia y tenían tumor residual con un T2 o más, o en pacientes que no habían hecho neoadyuvancia. Mensaje importante hoy por hoy, que el esquema en los pacientes que son apropiados para hacer cisplatino, hacer neoadyuvancia es el estándar of care porque impacta en beneficio en supervivencia global. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta y tenemos que trabajarlo con nuestros amigos urólogos, el hecho de hacer neoadyuvancia en los pacientes que tienen necesidad de hacerla. Y en estos pacientes con alto riesgo, hacer nivolumab versus placebo es lo que evaluó el estudio CheckMate 274, que demostró un beneficio en intervalo libre de progresión y en supervivencia global, particularmente en los pacientes PDL1 positivos, pero también en los pacientes PDL1 negativos. Entonces acá el mensaje es que en estos pacientes nivolumab adyuvante por un año beneficia a los pacientes, impacta en intervalo libre de progresión y en supervivencia global. Y para terminar, un poco la joya de lo presentado en estos últimos meses, los pacientes avanzados. Este es el número que teníamos de supervivencia global, de mediana, con cisplatino gemcitabine o con quimioterapia toda, ¿no? En pacientes avanzados. Y fíjense cómo la inmunoterapia se va metiendo, ¿no? Ya sabíamos con Pembro y otras drogas que en segundas líneas, ¿no? La inmunoterapia tenía un beneficio. Fíjense cómo agregar nivolumab más cisplatino y gemcitabine en primera línea de los pacientes metastásicos logró obtener un beneficio en supervivencia global que supera lo que nosotros ya teníamos como referencia con la quimioterapia y inmunoterapia. Inclusive hay pacientes que
tienen enfermedad ganglionar exclusiva, ¿no? Que tienen respuestas del 81% con el agregado de nivolumab. Hasta ahora muchos estudios no habían demostrado que la combinación con inmuno beneficie en primera línea, pero combinarlo con cisplatino tiene un racional porque el cisplatino es más inmunogénico y permitiría al nivolumab tener mayor mecanismo de acción y cumplir su efecto como inhibidores del checkpoint. Particularmente, estas respuestas no se habían visto nunca antes en un tratamiento de primera línea con quimioterapia. Y como les decía, y adelanté algo de los anticuerpos conjugados, es un anticuerpo dirigido contra Nectina 4, el enfortumab vedotin con un payload que es la monometilaubristatina, es un agente antimicrotúbulo, y la combinación de enfortumab vedotin pembrolizumab fue testeada en el estudio EB302 en primera línea comparado con esquemas de quimioterapia, tanto con cisplatino o con carboplatino. Y fíjense, y lo que les decía en la introducción de vejiga, cómo la supervivencia global se duplica con la combinación de Bepembro por sobre quimioterapia. Esto no lo habíamos visto hasta ahora y esto motivó el aplauso de pie ya hace un par de años en Madrid cuando se presentó esto en plenaria de ESMO. Con esto, de forma muy veloz y profunda, como me pidieron los doctores, que trate de hablarle un poco de cáncer de próstata, riñón y vejiga, decir que el cáncer de próstata, la vía androgénica en pacientes avanzados y también en algunos pacientes localizados, continúa siendo el principal driver, que cada vez tenemos más tratamientos dirigidos y la personalización del tratamiento en función de las características mutacionales. Soy muy consciente de las dificultades que tenemos para testear a los pacientes, pero el hecho de hacerlo impacta en beneficios y tenemos la posibilidad de tratarlos con más medicación. Y el teragnóstico como una nueva estrategia en pacientes seleccionados, ¿no? En cáncer renal, las características clínicas nos guían el tratamiento de primera línea, lo que les quise decir de la tasa de respuesta, la posibilidad de falla y estas cosas. Los altos porcentajes de tasa de respuesta y prolongada supervivencia se ven con estas combinaciones de esquemas, particularmente las supervivencias prolongadas de este plató se ven con las combinaciones de ipilimumab y nivolumab, y lo vemos porque tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad de utilizarlo desde hace mucho tiempo, y nuevos mecanismos de acción, como les decía, como los inhibidores de HIF-2 alfa. Y en cáncer de vejiga, tratamiento perioperatorio con inmunoterapia y combinaciones de anticuerpos conjugados e inmunoterapia en primera línea permiten duplicar la supervivencia global y la tasa de respuesta, superando a lo que conocíamos hasta ahora. Muchas gracias y quedo atento a comentarios y preguntas. Muchas gracias, Fede, por la presentación. Realmente bastante difícil hacer todo un panorama y un recorrido por todos los tumores en tan poco tiempo. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, bienvenido sea. Yo te voy a hacer un par de preguntas, Fede. Hace poquito escuchamos un comunicado de prensa sobre el ctDNA, que fue positivo por algunos estudios. ¿Qué es, cómo sirve y si se puede utilizar hoy en día en tumores genitourinarios? Bien interesante, justamente en un día donde ahí estaba viendo un posteo, porque no sé ustedes, pero ahí, no sé, ¿está Matías conectado? No, bueno, hace unos meses vino Niraj Arwahal, que es un líder en cáncer de próstata de Utah, del City of Hope, ahí en Utah, y se fue a Fleming. Entonces le preguntamos a Niraj, Matías le preguntó a Niraj, ¿qué consejos le darías a los residentes? Un referente, ¿no? Es editor en jefe de ASCO Daily News. Y él dice, be on Twitter. Estén en Twitter. Lo digo esto porque muchos se enteran de las novedades por las redes sociales, y hoy estaba viendo que un estudio que tuvimos abierto en Facebook, que es el Vigor 011, que lo que hacía es en pacientes con cistectomía radical, estén expuestos o no a neoadjuvancia, lo seguíamos con ctDNA y si daba ctDNA positivo lo tratábamos con atezolizumab, y parece ser que es una estrategia válida para estratificar a los pacientes. Y justamente en el estudio Niágara, la última presentación de Tom Powell se refirió a eso. El ctDNA, en vejiga particularmente, y es donde lleva de la delantera, nos sirve para, como factor hasta ahora pronóstico, es decir, que aquellos pacientes que tienen más ctDNA basal les va peor, aquellos pacientes que negativizan el ctDNA con el tratamiento
les va mejor e inclusive es un factor independiente a la tasa de respuesta. Le iba mejor a los pacientes que se tenían ctDNA negativo y no habían alcanzado una respuesta patológica completa que a los pacientes que habían alcanzado la respuesta patológica completa pero tenían un ctDNA positivo. Y de hecho, este ctDNA es algo exclusivamente dirigido para ese tumor, ¿no? Ojalá que lo podamos tener. En la práctica todavía no lo tenemos, pero nos permitiría estratificar a los pacientes y de alguna manera hacer un diagnóstico o un seguimiento molecular in vivo y elección del tratamiento en función de la evolución. Em, Fede, te hago otra pregunta. Vos hablaste mucho sobre los tratamientos que existen para cáncer de riñón y principalmente la mayoría fueron para células claras. ¿Qué podrías aportar sobre las histologías más infrecuentes o no células claras que hoy tenemos para el cáncer de riñón? Recordemos que el 70% de los pacientes con cáncer renal tienen algún componente de células claras y todos estos tratamientos que les mostré son en ese grupo de pacientes. En histologías infrecuentes, como son menos los pacientes, menos casuística, los resultados, hay menos estudios, pero últimamente hay mucha investigación en esto. Por lo general, las histologías infrecuentes les va peor y tienen menos tasa de respuesta globalmente a todos esos tratamientos. Los inhibidores de tirosina quinasa en monoterapia continúan siendo los tratamientos de elección, como cabozantinib, por ejemplo, en los tumores papilares, que son los tumores con histologías infrecuentes más frecuentes. Hay combinaciones con inmuno y demás, pero hoy por hoy hay estudios, incluso estudios abiertos en la Argentina, para pacientes con histologías infrecuentes, donde se prueban nuevos mecanismos de acción, nuevos inhibidores de tirosina quinasa, con mutaciones específicas como alteraciones del MET en tumores papilares, en combinación con inmuno, ¿verdad? En la práctica continúa siendo quizás el TKI en monoterapia o también pembrolizumab, lenvatinib. Hay un estudio fase 2 que ha demostrado muy buenas tasas de respuesta en tumores papilares, pero globalmente responden menos que los tumores de células claras. Yo puse un mensaje ahí en el chat, todos pueden hacer sus preguntas o abriendo los micrófonos o los pueden hacer por el chat, como quieran, ¿eh? Sí, yo quería preguntar, buenas, gracias por la charla. Si en el caso de cáncer de próstata, con esto de los marcadores accionables, si ustedes actualmente le piden paneles genéticos a todos los pacientes o si solamente buscan BRCA y si testean, si lo hacen en el escenario sensible o cuando se vuelven resistentes. Bien, buena pregunta, Fer. Si tuviera lo que hacemos en la práctica, intento hacer un panel germinal en todos mis pacientes metastásicos, en los pacientes localizados de alto riesgo, ¿no? Como dicen las guías. ¿Por qué empecé por el germinal? Porque el somático hasta hace poco tiempo lo podemos mandar por testear por la industria, que ya hay pocos testeos. Me enteré que Pfizer lo está haciendo en pacientes seleccionados para hacer la combinación de talazoparib y enzalutamida. Pero según las guías, todos los pacientes metastásicos deberían tener testeo somático y germinal, ¿no? Em, Mis pacientes que hoy se testean de forma somática, costean ellos el testeo, ¿no? ¿Y cuándo testearlos? Estrictamente para tratarlos a los pacientes como una cuestión predictiva en el contexto de enfermedad castración resistente metastásico, ¿verdad? Pero sabemos que las mutaciones en BRCA en recombinación homóloga están presentes desde el inicio de la enfermedad. Entonces, podríamos testearlo en el contexto de enfermedad castración sensible para tener la información. Idealmente, si podemos, creo yo que deberíamos testearlo al inicio de la enfermedad metastásica y de forma germinal en los pacientes localizados de alto riesgo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias, Fede, y te invito a que te quedes para la discusión de los casos clínicos y a cargo de la doctora Romina Ferrari, es de la nueva incorporación del servicio de tumores genitourinarios del Instituto Alexander Fleming, así que estamos muy contentos de tenerla.
Espero que no nos defraude. Mentira, esa es la presión que te ponemos nosotros. Pero vamos a discutir todo lo que habló Federico sobre cómo lo podemos poner en la práctica y cómo sería la secuencia, las distintas opciones y el manejo de los pacientes. Acá están casi obligados todos a hablar, ¿eh? Así que opinen, pregunten, sugieran, no hay ninguna verdad en toda esta parte. Romy, cuando quieras, podés empezar a compartir la pantalla. Hola, buenas tardes. Ya paso en los casitos. Bueno, me dejó la vara muy alta, Martín, con ese comentario. Avísenme si lo ven en modo presentación. Ahí empezó a compartirse, falta que pongas... Ahí está perfecto, ahí se ve bien. Bueno, chicos, vamos a hacer un caso clínico de cada una de las patologías que estuvo hablando Fede y cualquier cosa vamos viendo según el tiempo, ¿sí? La idea para que sea interactivo, como bien dijo Martín, es que hagan algunas preguntitas y ahí la idea es que contesten ustedes a ver qué opinan. Esperen que corro la barra que me está trabando. Ahí está. Bueno, es un paciente masculino de 53 años, con antecedentes personales de nacimiento prematuro, retraso madurativo e hipoacusia, fumador de 15 packs years. No tiene antecedentes familiares de relevancia y en julio del 23, a expensas de un cólico biliar, se hace una colicistectomía por litiasis y como en el posoperatorio estuvo con dificultad para orinar, y hematuria empiezan a hacerle estudios. En la ecografía ven un pólipo en la pared izquierda y techo de la vejiga que medía casi 7 centímetros. Por ende, avance con los estudios y le hacen una urotac. En esa urotac ven que la lesión mide casi 10 centímetros y aparte le condiciona una uronefrosis izquierda. No tiene enfermedad metastásica a nivel abdominal, porque recuerden que la urotac abarca solo hasta abdomen. Se hace una RTU e informa carcinoma urotenial, músculo invasivo de alto grado. Posterior a esto, en noviembre, continúa con los estudios de estadificación y hace una PANTAC, un de tórax, abdomen y pelvis. Fíjense que se ve la lesión, ahí marcada con la flechita roja, solo abarca vejiga, acuérdense que era una lesión de aproximadamente 10 centímetros, pero no se ve enfermedad a distancia. Con esto hace otra RTU, no es máxima porque era de un tamaño muy grande, dice también músculo invasivo. En realidad podríamos haberlo obviado porque ya la primera decía músculo invasivo. Si la primera no decía esto, acuérdense que hay que repetirla sí o sí. Y también se hizo una colocación de catéter doble J por la uronefrosis que tenía. También por el antecedente de hipoacusia, se hizo una evaluación por otorrino que dijo que la hipoacusia era congénita, pero que era de tipo leve y estable. Además, se hizo una evaluación de orina de 24 horas para determinar el clearance, que es lo más fidedigno, más que las fórmulas. Acuérdense que hay que hacer una orina de 24 horas. Y nos arroja que tiene 70 mililitros por minuto. Con esto, quiero que me digan ustedes si es un paciente que les parece fit a platinos o no. Chan, chan. Primero, ¿cuál sería? Es hipoacúsico, yo me lo plantearía un poco ahí. Si largar ¿Te latinos en un acordás, paso. Luciano, en qué criterios nos basábamos para decir si era fit a platinos o no? El clearance, si es cardiópata, la hipoacusia. Eh, no me acuerdo de los otros. Yo haría Si distinta la pregunta. tenía insuficiencia cardíaca y el ECOG, que eran los criterios de Galsky, La que ahí se pregunta los que pongo. tengo es, ¿quién le daría cisplatino a este paciente? Solamente con esa hipoacusia, eventualmente. Porque tiene un clearance adecuado, parece fit para todo lo demás. ¿Quién le daría cisplatino? Fede, ¿algún comentario sobre qué droga utilizarías? Ahí estaba pensando que son varias las cosas que me preguntaría este paciente, como por ejemplo si le haría un PET o no y qué rol tiene el PET, y eso lo dejo acá flotando en un paciente con tan enfermedad local y, tiene mucha enfermedad local y solamente tiene hipoacusia y el único tratamiento que demostró hasta ahora beneficio en el contexto de perioperatorio es el cisplatino, ¿verdad? O sea, la terapia combinada con cisplatino. Entonces, la verdad me plantearía
2 o 3 veces el hecho de no hacer quimioterapia, porque lo va a necesitar, y no sé si contraindicaría la quimioterapia en este contexto. Perfecto. Romy, seguí, ¿qué más? ¿Cómo le fue al paciente? Bueno, la siguiente pregunta era si ustedes optan por hacer neoadjuvancia y según luego de la cirugía del anátomo patológico definir adjuvancia, o si consideran que después de lo que estuvo diciendo Fede debería ir a cirugía PRON y después ver adjuvancia, o si para ustedes es candidato para tratamiento trimodal. Que recuerden que tratamiento trimodal era quimio, radioterapia, sí, con preservación de la vejiga y una RTU máxima previo a todo eso. Ujú, La mayoría vota por A, neo. ujú, bueno. Todos harían cisplatino Bueno, también. y de neoadjuvancia, entonces, ¿qué esquema les gustaría a ustedes que usáramos en este paciente? Las opciones son cisplatino gemcitabine y dosis densa de MVAC, ¿verdad? O algún otro, qué Bueno, sé yo. también, sí. Teniendo en cuenta que no tenemos aprobado en nuestro país la combinación con Durva, pero sería otra posibilidad también, ¿no? Ujú. Bueno, y Mira, también hay un está valiente, hay un que de valiente ese no por hablamos, pero ahora habían aprobado nuevo, todavía no lo tenemos nosotros acá, pero también está el de enfortumab vedotin pembrolizumab. Bueno, todavía no tenemos evidencia. Bueno, en realidad hay un press release, ¿no? Que demuestra que tiene, y creo yo, a mi juicio, va a ser el ganador en esta batalla. Eh, Probablemente se presente en ESMO. ¿Tenés información de eso, Martín? no sabemos, pero muy No probablemente sabemos. sí se presente ahí. A mí Ujú. me gustaría preguntarle a Luciano que habló, opinó sobre el dosis densas de MVAC. ¿Qué tan frecuente lo indican y cómo es la tolerancia de sus pacientes? Y bueno, sí, yo soy el residente de la colina, así que lo hago obligado. Ah, con razón. Pero la verdad que bien. No tenemos mucho problema. Hace poquito sí tuvimos una reacción adversa. Una paciente que hizo un FA, estuvo en UTI. Después de estar en UTI, completó el esquema y ahora está bien, señor. Em, pero lo hacemos, lo hacemos. Sí. También Pero hacemos Gemsys, pero con Marcelo más que nada en back. para los que no conocen, el doctor de la colina, uno de los tantos que defendía el dosis densa de MVAC antes de que apareciera el Vesper, ¿eh? Así que hay que Claro. reconocer eso. Ujú, ujú. Mm. Bueno, seguimos. Este paciente en realidad entra a un ensayo clínico que nosotros tuvimos también en el Fleming, es el EB304, hizo neoadjuvancia con enfortumab vedotin más pembrolizumab. Se constaba de hacer 4 ciclos previo a la cirugía, luego hizo efectivamente la cirugía, quedó enfermedad residual y en este protocolo continúa con adjuvancia de enfortumab vedotin pembrolizumab, que es el protocolo así, pero si no, acuérdense que pueden hacer, como bien dijeron hoy, o en BAC o cisplatino gencitabina con neoadjuvancia, cirugía y si quedaba enfermedad residual, continuábamos con nivolumab. Hicimos el control post primer ciclo, esto es para hablar un poquito de efectos adversos, y el paciente nos refiere hormigueos en manos y en pies, sin dificultad para la marcha, lo que se considera una neuropatía grado 2. Esto es para hablar un poquito de toxicidad de enfortumab vedotin pembrolizumab, sobre todo enfortumab vedotin, porque es lo que más se viene nuevo, sobre todo en vejiga. No sé si se acuerdan qué deberíamos hacer en este caso. Si suspendemos el tratamiento, si lo continuamos y le reducimos la dosis, si lo suspendemos y le reducimos la dosis hasta que la neuropatía baje a grado 1 y luego reiniciamos a igual dosis, o lo suspendemos, esperamos que baje a grado 1 y luego reiniciamos a dosis reducidas o rotamos el tratamiento. No pasa nada, la idea es que me digan los que les impresiona, por ahí no tienen mucha experiencia con enfortumab vedotin. Bueno, las opciones son, ahí están votando ya D, o suspender y esperar. Perfecto.
Bueno, acá lo que se hace, como es la primera vez que aparece la neuropatía, justamente, según la ficha técnica del Infortumab vedotin, la primera vez ya hay que suspender, esperar que evolucione a grado 1 y reiniciamos a igual dosis. Si esto pasara de nuevo, sí lo reiniciamos a dosis reducidas. Sí, Bueno, hasta buenísimo. acá no sé si tienen alguna pregunta, si no seguimos con otro casito clínico. Yo hago un par de comentarios. El Enfortumab vedotin Pembro hoy cada vez está ganando más territorio como lo estuvieron nombrando previamente y todos vamos a tener que aprender a manejarlo correctamente. Y el manejo de las suspensiones o las interrupciones a veces van a ser mandatorias y no tenemos que perder el miedo en esa situación para que el paciente se mantenga recibiendo la medicación. Así que son distintas alternativas que tenemos hoy para manejarlo. Pero si este paciente no lo hubiéramos hecho con Enfortumab vedotin, le hubieran hecho dosis densas de EMBAC como estamos acá, se opera, eh, haríamos hoy adyuvancia con nivo. Fede, ¿vos le pedirías PDL1 porque hiciste algún tipo de discusión en esa parte Ujú. si tenemos que testearlo o no al paciente para PDL1? Sí, no, la verdad que, como les decía, el beneficio fue superior para los pacientes que tenían expresión de PDL1, pero los pacientes con PDL1 negativo también se beneficiaron. Entonces, para definir la adyuvancia con Nivo, no le pediría PDL1 en Argentina. Recordemos que en la Argentina la aprobación es independientemente del PDL1, a diferencia de Europa, que solamente se puede hacer en pacientes PL1 positivos. Así que con los resultados del CheckMate 274 indicaría nivolumab un año. Y Fede, una de las situaciones que siempre discutimos a menudo, yo ya te hice esta pregunta, pero quiero que transmita tu opinión a todo el mundo. ¿Qué haces con esos pacientes que tienen ganglios positivos en la pelvis? ¿Los tratás Ujú. como si fueran una neoadyuvancia, o sea, quimio neoadyuvante, y después vas a la cirugía? ¿O lo tratás ya como una enfermedad metastásica y utilizás un esquema CheckMate 901, por ejemplo? ¿Cuál sería tu estrategia Sí. ante esta situación? Estos escenarios lo hemos tenido frecuentemente últimamente y por eso los discutimos. Antiguamente los estudios de neoadyuvancia no incluían a estos pacientes con ganglios positivos en la pelvis, ¿no? Que por definición no son pacientes metastásicos y tienen enfermedad ganglionar confinada a la pelvis. Pero los nuevos esquemas, como por ejemplo el estudio como el Niágara, incluyó a pacientes N1. De hecho, cuando yo empecé a hacer oncología genitourinariana, los pacientes con ángulos positivos ni se lo consideraba para tratamiento local. Creo yo que sí tiene que hacer tratamiento local, el pronóstico es peor porque tienen ganglios positivos, pero sí los trato como con tratamientos con intención de una neoadyuvancia y un tratamiento local posterior. Excelente. Bueno, yo creo que el único mensaje final que debe quedar para cáncer de vejiga, como para todos los modelos tumorales, es que debemos tratarlo siempre en equipo, en un equipo multidisciplinario, con la opinión del oncólogo, del radioterapeuta, del cirujano, de todos, como para llegar al mejor puerto. Así que, ¿Mm? si no hay más comentarios, pasamos al siguiente caso. Romy. Bueno, paciente de 83 años con antecedentes personales de insuficiencia renal crónica, diabetes tipo 2, que no tiene antecedentes familiares de relevancia. En julio del 2023 comienza con un PSA elevado, el último valor es 11 nanogramos por mililitro, por lo cual se hace una biopsia que informa del ISO 9 a expensas de un 4+5. En septiembre del mismo año se hace una resonancia de próstata que informa PIRAT5 con extensión a tejido extraprostático de manera bilateral y se hace un PET-PSMA para estadificar a distancia. Lo que se puede evidenciar es que tiene lesiones, fíjense, tanto en columna, o sea, más que nada es a nivel axial, ¿sí? Y también vemos ganglios. Con esto que dijimos, ¿cómo clasificarían a este paciente? Yo no puedo ver los comentarios, así que cualquier cosa avísenme. Yo te voy guiando lo que dicen. Bueno, puedo hablar. Sí, claro. Tiene metástasis óseas, ¿verdad? Así Sí, que, eh,
más un paciente con enfermedad avanzada por PET. Sí, tenía óseas y tenía ganglionares. Ganglionares. Ujú. Con esto, yo no sé si a los chicos les parece que es de alto volumen o de bajo volumen. Ujú. Y definimos a los pacientes con los criterios clásicos, que es alto bajo volumen, definido alto volumen como 4 lesiones óseas, al menos una fuera del esqueleto axial, obviamente con ausencia de enfermedades viscerales, es un paciente, como bien dice ahí Fer, de bajo volumen. Pero inclusive podríamos debatir acá si el volumen se puede medir con otras estrategias, como por ejemplo el volumen de enfermedad por PET, porque hoy podemos hacer volumetría de la enfermedad midiéndola en mililitros, que es un poquito más exacto que hacer esta cosa primitiva de 4 lesiones, al menos una fuera del esqueleto axial, ¿no? Pero recordemos que la definición clásica, que tiene en cuenta todos los estudios, es esto, si es de bajo o alto volumen. Y hay otra cosa que dice Mariana que es bien importante, es de no o de bajo volumen. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuánto pesa que haya debutado con enfermedad metastásica, Tincho? ¿Te pesa a Ujú. vos en la decisión terapéutica? Sí, claro. Los metastásicos de novo son los que peor pronóstico tienen. Y si uno se fija entre los que son metastásicos de bajo volumen versus los recaídos de alto volumen, a veces el pronóstico es muy parecido, o sea, la evolución en supervivencia es muy parecido. Entonces, habrán escuchado por ahí que debut mata volumen, básicamente. Claramente de esa forma se manifiestan los pacientes. Sí, para mí el metastásico de novo requiere otro tipo de tratamiento. Generalmente los de novo es donde considero el uso o no de quimioterapia agregado a los pacientes, así que hay varias situaciones que me ayudan a sumar algún tipo de decisión. Como así también el riesgo, no olvidemos el riesgo, que este paciente también tenía alto riesgo por el estudio Latitude. Acuérdense que es volumen más volumen, Ujú, más Gleason, perdón, donde el Gleason ujú. tiene, este paciente tiene 9 de Gleason, así que tenía muchos factores. ¿Y qué le hiciste, Romy, al señor? Bueno, como bien dijeron, era de bajo volumen, naive de tratamiento y de alto riesgo. Y ahora quiero que me digan cuál para ustedes es el mejor tratamiento. Un doblete de ADT más ARPI, doblete con 12, en realidad sería triplete, o que haga ADT más ARPI más radioterapia del primario, o que haga ADT más ARPI más radioterapia del primario entre los 3 y 6 meses post inicio de tratamiento sistémico. ¿Y por qué no triplete más radioterapia del primario? Creo que la palabra mejor tratamiento no existe. ¿Cuál es la alternativa terapéutica? Pues tenemos muchas Sí. opciones. A ver si, cómo Cada se uno, yo creo que si elegimos cada una de estas, tenemos data que lo respalde. se- 83 añitos, edad cronológica, la verdad que lo podemos debatir. Digo, en contraposición a la edad biológica. Hay gente de 83 años que está mejor que gente de 60, pero 83 ya empieza a pesar. Insuficiencia renal crónica, desconozco un poco el Krienes, y diabetes mellitus tipo 2. Creo que eso es lo que más me hace pensar en qué esquema usar. ya Eh, hay ya hay valientes que dicen un doblete con ARPI nada más. Ujú. Yo estoy del lado de esos valientes. O Ujú. sea, ¿le harías quimioterapia a este paciente? Esa es la gran pregunta. Si el paciente es fit, ¿podemos hacerle quimioterapia? Sí, claramente que sí. Sí, ¿Qué claro. qué tanto le aportaríamos a un paciente con docetaxel? Creo que el beneficio está medio limitado porque es de bajo volumen. Donde mayor beneficio vemos es en los pacientes de nuevo, pero de alto volumen. Ahí Sí. creo que tendría mucho más dudas. Yo voy por el doblete también y sí discutiría la radioterapia del primario. Ujú. Así como Y dentro de los ARPI, Romy, ¿qué elegirías? Tenemos AVI, tenemos ENSA, tenemos APA. Daro lo Una podríamos usar en mida. triplete, pero también una mida. Como ¿Y cuál? hacemos, como hacemos doblete, cualquiera de las amidas, no abiraterona por la edad. O sea, ensalutamida, palutamida o darolutamida. Ahí Cami dice ENSA por el acceso, obviamente. No nos olvidamos que el acceso es algo fundamental acá. Pero la verdad, ensalutamida no estaría mal, sería una mida.
¿Y qué particularidad podemos encontrar entre las tres? La APA, la ENSA o la darolutamida. Por acceso a la darolutamida es el menos frecuente, ¿no? Acá la única cosa de Daro que podría nombrar es la interacción con otros medicamentos, porque recordemos la diferencia entre Daro y ENSA y APA es, primero, la penetración al sistema nervioso central y segundo, la posibilidad de interaccionar con medicamentos que, por lo general, apuesto que este paciente tiene por lo menos 5 medicaciones por su insuficiencia renal y diabetes mellitus, ¿verdad? Pero ENSA estaría súper bien. Recordemos que en mayores a 70, las amidas, en contraposición con AVI, que se usan corticoides, em, y ahí Luciano puso una pregunta espectacular. Eh, es mejor por este metaanálisis StopCap presentado este año. Ahí Luciano, y ahí Tincho te doy la palabra, dice, ¿qué opinan del screening en pacientes mayores de 70 años? Porque entiendo que este paciente era asintomático. ¿Qué pasa cuando un señor de 83 anitos te viene Yo, con un PSA alto? yo primero pregunto qué rol le damos a la edad en todo esto, básicamente. Uno debería considerar la edad biológica o la edad cronológica, que no es lo mismo. Ujú. Pero una persona de 60 años con todas las comorbilidades, donde ni siquiera su expectativa de vida supera los 12 meses, no deberíamos ni siquiera pedirlo en PCA y tiene 60 años. Claramente no tiene nada que ver Sí. con la edad cronológica. Y Ujú. en ese caso que plantea Fede, donde decís que te llega un paciente de 83 años con un PCA que lo empiezan a estudiar, yo creo que si no lo hicimos antes al screening, que lo empiezan a estudiar de los 80, claramente estamos mal. Creo que, no hay que generalizar para todos. El screening debe ser inteligente, debe ser personalizado, debe ser individualizado según cada paciente, según obviamente la expectativa de vida y la velocidad de crecimiento que tiene ese PCA. Eso no es lo mismo con tener 4 de PCA a los 83 años que tener 4 de PCA a los 40 años. Ahí estamos teniendo una pequeña diferencia muy marcada de cómo deberíamos hacer el screening y el seguimiento de esos pacientes. Yo sí hago screening de los pacientes individualizado que tienen 70 años o un poco más para ver cómo lo seguimos a esos pacientes. Claramente que sí lo hago, pero evaluando muchos factores. Ujú. Romy, si fueras la ministra de Salud y te hacen una entrevista por la tele y te preguntan, ¿debemos hacer PCA a todos los pacientes, a todas las personas mayores a 80 años? En una respuesta corta, ¿qué le dirías? ¿Que sí o que no? Que si tiene una esperanza de vida de más de 15 años, sí. No, Pero que pero con digo, 85 años es medio difícil, la verdad. sí. La cuestión, Luciano, es que en realidad, si vamos en términos poblacionales, escriñar a pacientes mayores de 70, la verdad que uno no puede recomendar por la tele hacer PCA a todo el mundo, pero sí, como dice Martín, si viene un tipo de 70 que corre ultramaratón, eh, la verdad que yo se lo pido. Los oncólogos que ven otros modelos tumorales, los que ven cáncer de pulmón, cáncer de colon, etcétera, ¿hacen screening de PSA? ¿A todos sus pacientes se lo están pidiendo? Ahí veo algunas cabezas que dicen que no. Yo creo que, por ejemplo, pacientes que hicieron una adyuvancia de un cáncer de colon, ¿por qué no tenemos que hacer screening con PSA? Y son muchas veces pacientes bastante más jóvenes. Entonces creo que la primera pregunta debemos hacer, primero, ¿creemos en el screening o existe evidencia para hacer screening a todos los pacientes? Esa es la parte que tendríamos que discutir un poquito más en profundidad y después meternos de lleno en la edad del paciente. Porque si no hacemos screening tempranamente, eh, se valora cada caso en particular, no a todos. Claro, obviamente entiendo esa parte, pero si vos hiciste una adyuvancia para un cáncer de colon, que tenés una tasa de curación bastante alta para muchos pacientes, ¿por qué no podemos hacerle o no debemos hacerle screening a esos pacientes? Creo que, creo que deberíamos tener toda una charla o 2 horas completas de screening, que es la parte más difícil para hoy en día. Romy, sigamos, porque estamos bastante justito de tiempos. Bueno,
La opción que hicimos en este paciente fue doblete con radioterapia, porque cuando elegimos radioterapia en bajo volumen siempre es mejor entre los 3 y 6 meses, no de inicio, para darle lugar a que primero se produzca un poco de downstaging por el tratamiento sistémico, pero no es que no se pueda hacer de inicio todo junto, pero preferimos esperar 3 a 6 meses para indicar la radioterapia. Bueno, nuestro paciente inicia leuprolide y enzalutamida. Efectivamente, elegimos la enzalutamida. En el control baja el PSA a 0,14. Luego se hace, pasado unos meses, la radioterapia, como bien dijimos, a nivel prostático. Esperen que me quedo tapándome. Y luego vemos que en los controles el PSA sigue bajo, pero me refiero a hipertensión, valores relativamente grado 1, promedio 140-150 y de diastólica 95-105 y debilidad en hombros y en piernas. No sé qué opinan, si esto es frecuente o no con la ensalutamida. Antes de esa, Romy, le hago una pregunta. ¿Qué opinan del valor del PSA? 0,14, 0,17. ¿Es un buen valor de PSA, un buen descenso o no? Fede. Sí, de hecho, eso lo sabemos hace mucho tiempo. El límite y el coso de menor a 0,2 es un factor de predictivo de alta respuesta al tratamiento hormonal. Ahora este año estuvo presentado un resumen del estudio Ironman, que es un estudio de base de datos de vida real. Lamentablemente en Latinoamérica los únicos que pudieron meter pacientes son los brasileros. Nosotros no pudimos, no entramos, pero muestran que cuanto mayor es la respuesta del PSA, mejor les va a los pacientes, ¿no? Y un poco el límite es 0,2. Si no baja por debajo de 0,2, probablemente el tiempo de respuesta sea mucho, mucho menor. Y engancho con la pregunta que decía Romy, justamente el hecho de hipertensión no es una de las cosas, a diferencia de la AVI, por ejemplo, que usa corticoides, no es la cosa más frecuente con ENSA, pero sí el control de los factores de riesgo cardiovasculares es prioritario en estos pacientes porque si no se mueren de cáncer de próstata, se mueren de infarto. Entonces, em, o sea, por hecho de ser hombre y con todas las comorbilidades que tiene riesgo de hacer hipertensión, ¿no? Y la debilidad en hombros y piernas, a priori no lo interpretaría como algo secundario en sí, como una toxicidad propia del tratamiento, sí que estos tratamientos pueden producir sarcopenia, ¿no? Entonces, eh, puede estar relacionado desde ese punto. Muy bien. Bueno, Ahí, Karina, eh, Karina pregunta, perdón, una consulta, ¿cómo manejan estos leves aumentos del PSA entre los controles? De 0,14 a 0,17, absolutamente nada, porque recordemos que la progresión de enfermedad en pacientes metastásicos es empeoramiento de 2 de 3 factores, es decir, progresión por el PSA, progresión por imágenes o progresión clínica, 2 de 3. Es más, si ahí tendría el PSA de 14 a 0,17 es despreciable. Puede ser inclusive haya cambiado el laboratorio o se levantó y no desayunó, qué sé yo. Pero digo, em, si solamente tiene elevación del PSA o progresión por PSA, debería progresar por imágenes o por síntomas para considerar que hay falla de tratamiento y rotarlo. Creo que la clave está ahí primero, no usar ningún tipo de los tratamientos sistémicos como ansiolítico para el oncólogo ni como para el paciente. Eso no calma nada, entonces no apresurarnos tampoco. Y nosotros como oncólogos tenemos que transmitir la confianza que ese pequeño, ligero aumento del PSA no se traduce en progresión de la enfermedad. Así que creo que lo que primero tenemos que transmitir es esa confianza del valor del PSA. Dale, Romy. bueno, entonces, con esto decimos que continúa con ensalutamida y inicia en abril. Lo mismo, pero lo derivo al cardiólogo, la misma conducta y también evaluación para sarcopenia, como ya me spoileó Fede, o reduce la dosis de ensalutamida. Creo que todas las opciones son Em, válidas. Siempre sí, la que tiene más opciones. Siempre la que más se pueda incorporar gente al equipo tratante es mejor. Bueno, acá les quería sarcopenia. mostrar que
La sarcopenia es frecuente y por lo general empieza a partir de los 4 o 6 meses y justo este ya iba como 6 meses de tratamiento. Y la hipertensión, fíjense que también dice que es muy frecuente, así que hay que tenerlo en cuenta. Y en realidad no es necesario bajar la dosis, pero sí justamente tener en cuenta todo el efecto cardiovascular e iniciar la terapia antihipertensiva y derivarlo al cardiólogo y se pueden hacer ejercicios para la sarcopenia, entre otras cosas. La evaluación de la sarcopenia es, o sea, de hecho, Martín ahora nos va a comentar, hizo un estudio, encabezó un estudio de evaluación de sarcopenia por tomografía en seguimiento, es bien interesante, pero es fundamental estimular a los pacientes y que forme parte del interrogatorio con cáncer de próstata de que se mantengan activos. Hay una gran diferencia en la consulta que yo veo a los pacientes que demoran 10 minutos en levantarse del asiento y venirse hasta la consulta de aquellos pacientes que se levantan, ¿no? Y muchas veces eso es es un dividor de aguas entre pacientes que le va a ir bien y le va a ir mal, pacientes que se mantienen activos y no. Es fundamental que los pacientes hagan ejercicio, idealmente ejercicios aeróbicos de resistencia también para conservación de la masa muscular en el contexto de la supresión androgénica, porque con el largos periodos de tratamiento se ponen sarcopédicos, sobre todo pacientes grandes, ¿no? Como este. Lo que Ahí dice lo Mariana, mando a hacer gimnasia, sí, perfecto. claro, eso es lo más importante. Lo que decía Fede, nosotros hicimos un estudio de sarcopenia en pacientes con cáncer de próstata y resistente a la castración, pocos pacientes, y lo que hacíamos era medirle la superficie del psoas a nivel de la lumbar 3, que es lo que está categorizado como para valorar la sarcopenia. Hemos visto impacto en el descenso, pero no hemos podido, por el número de pacientes, demostrar impacto en la supervivencia de los pacientes. Lo que sí llamó mucho la atención, nosotros en nuestro grupo hacemos bastante lo que es la terapia bipolar androgénica. No sé si recuerdan lo que es, pero es el uso de testosterona, aún en pacientes castrados, como para resensibilizar al receptor de andrógeno. Y en esos pacientes que tenían sarcopenia y le hicimos VAT, que son pocos, pudimos ver la reversión del volumen de la masa del psoas, también como el principal fenómeno. Pero remarco un punto de lo que dijo Mariana también, lo que dijo Fede, mandarlo a los pacientes para hacer actividad física sistemática, no la caminata de paseo del perro todos los días para sacarlo a hacer caca, sino es sistemática, rutinaria y de la actividad física, así como el trabajo del New England que hizo la reducción o impacta en la supervivencia global para cáncer de colon, también impacta para otros segundos tumores, como se vio en ese estudio, para todo funciona la actividad física. Así que, digamos, Romy, el otro caso. Bueno, vamos con el último. Es un hombre de 60 años que tiene antecedentes personales de hernia de hiato, depresión, hipotiroidismo y toma escitalopram y levotiroxina. Como antecedente familiar tiene un padre de 48 años y un abuelo paterno de 56 que a esa edad, a esa edad tuvieron cáncer de riñón. El paciente en diciembre del 2018 tuvo lumbalgia izquierda luego de caída de propia altura. Por persistencia del dolor ante la ingesta de AINES, inicia estudios, se hace una tomografía y evidencia un hallazgo de lesión renal de casi 10 centímetros. Fíjense que ahí se ve la masa tumoral, bastante grande. Se hace la cirugía, que en este caso fue una nefrectomía radical, porque no pudieron hacer la parcial, si bien es de preferencia, por el alto tamaño que tenía. Y el AP informa carcinoma de células claras, grado 3, con 20% de necrosis, sin características rhabdoides ni sarcomatoides. Los márgenes estaban libres. Se hace con esto, antes de que sigamos, ¿ustedes consideran que este paciente debería haber hecho algo más luego de la cirugía? Algo más significa, me parece que estás preguntando de Ok. adyuvancia y Sí, eran células claras, de alto grado, con necrosis, no sarcomatoide y márgenes libres, o sea, un T2 inicialmente, un tumor grande, ¿no? Ujú. sí, Em, yo no, le indicaría control. muy bien. Ahí Este Luciano dice paciente, Pembro. Pembroke también es una alternativa válida. Ujú. Estaba dentro del estudio del 564, estaban Por incluidas el todas grado, grado histológico y era un T2. era un T2.
Ujú. Ujú. Bueno, este paciente queda en control y fíjense que casi 5 años después hace una recaída en la glándula suprarrenal homolateral. La siguiente pregunta es si ustedes optan ahora ante esta recaída que es solamente en un órgano, cirugía, SBRT, tratamiento sistémico de primera línea o que las primeras 3 opciones son correctas. Ujú. Te lo sacamos. Si es quirúrgico, se lo sacamos. No quiero dejar pasar lo que decía Luciano de hacer adyuvancia o no. Recordemos que el estudio Keynote 564, los factores de riesgo, o sea, fueron incluidos pacientes localizados resecados con factores de riesgo es T3 o más y T2 con características sarcomatoides de alto grado. Yo porque ya dije control, es que me parece el grado solo como una cosa aislada, un poco poco para indicar adyuvancia unánime, ¿no? Eso es, pero bueno, ahí Karina levantó la mano, si querés, Karina. Sí, ¿cómo están? Yo lo que les quería preguntar, en estos pacientes con tumores grandes, 10, 11, 12 centímetros, hay un grado 3, eh, que si uno se va a la clasificación para indicar adyuvancia, a lo mejor faltaría el dato de los ganglios. Uno podría Claro, predecir que un tumor grande, a lo mejor, porque no sé, a lo mejor yo veo más mama u otros tumores, y uno en esos tumores grandes, uno presume que el paciente va a tener ganglios positivos. ¿Cómo lo manejan? Porque, o sea, todas las cirugías renales que a mí me llegan, ninguno tiene estudiado ganglios. Y en estos tumores grandes, siempre mi pregunta es, ¿cómo manejo la adyuvancia con el NX? buena pregunta. Mira, en realidad no te llegan ganglios porque no está indicado hacer linfadenectomías de forma electiva en todos los pacientes que hacen nefrectomía. O Tal sea, cual. porque a pesar, no, porque en realidad no impacta en el outcome de intervalo libre de progresión y en supervivencia global. Ahora, si hay ganglios afectados y el urólogo resecó ganglios, es un paciente de alto riesgo que sin lugar a dudas tiene indicación de adyuvancia. El concepto de adyuvancia es porque nosotros consideramos que tiene enfermedad micrometastásica, o sea, el concepto de adyuvancia global. Vos haces mama, es lo mismo en mama. Tiene enfermedad micrometastásica que no vemos. Y justamente ese compromiso ganglionar, que es el principal lugar donde van los tumores renales cuando se van del riñón, los ganglios o al pulmón, la probabilidad se eleva cuando hay factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Son el grado, que tenga características sarcomatoides, que tenga invasión de un T3 o un T4, ¿no? Eso eleva el riesgo. Si es un T2 y no invade la grasa perirenal, no invade el seno renal, la verdad que el riesgo de afectación ganglionar baja. Y eso es lo que se determina en el contexto de adyuvancia, ¿no? Eh, Mayor o menor riesgo. Los pacientes de más riesgo, como todos los pacientes en oncología, tienen más beneficio del tratamiento de adyuvancia. Los pacientes que tienen menos riesgo tienen menos beneficio, ¿no? No sé si contesté a tu pregunta, pero en este caso es un T2 con un alto grado, grado 3, ¿no? Que uno podría hacer adyuvancia o si confía en que el grado es un factor determinante de que haya enfermedad micrometastásica. Y muchas veces con una buena imagen previa uno puede documentar si tenía o no macroscópicamente ganglios, ¿no? O sea, Claro. es otra de las maneras para definirlo. Si no lo tiene, no cambiaría la conducta en esa parte. Si te toca un T3, grado histológico 3, NX, hacele adyuvancia. Si Ah, estaba incluido, no hace falta, no dejaría de indicarle una adyuvancia a un paciente porque me falte el dato del ganglio. Y no es como otro modelo tumoral que diciendo que el tratamiento sistémico reemplaza una mala cirugía, porque generalmente acá no podemos decir que es una mala cirugía. Y la otra cosa es que si te llega un X, primero no te enojes con tu urólogo, no lo mandes a reoperar para que le saque ganglios posteriores, no hace falta esa conducta. Hoy nos podemos manejar con las imágenes preoperatorias y la biopsia quirúrgica y la anatomía patológica quirúrgica. ¿Se contestó?
Perfecto. Bueno, Sí, no, acá dijo. dejamos el casito. Dijo sí, gracias, y después no. No, O sea, no, así no se que peleó. yo le contesté y vos no. No, que no me enojo con el urólogo, que ya sé. Claro, no nos peleamos Pero con el bueno, urólogo siempre me porque queda la duda. Sí, tal no es cual. como mamá, ¿no? Bueno, Dale, hasta acá llegamos con el casito, así que ya dejo de compartir, así inicia Martín. preguntas, dudas, opiniones. No hace falta que levanten la mano, pueden abrir sus micrófonos y hablar. Esto estamos entre amigos y colegas, así que no hay ningún problema. Ujú. Luciano ahí preguntaba cuánto de tiempo después fue la recaída, me olvidé de este dato, fue bastante después del año, ¿verdad? Sí, Sí, casi fue como a los 2 5 años. años. Ujú. Ahora, si la recaída hubiera sido a los 5 meses, ahí hubiera sido distinta la cosa. Porque ahí le hubiéramos resecado eso y por ahí le hubiéramos hecho pembrolizumab. Porque recordemos que en el Kino 564 era M1, los M1 NED, es decir, que habían sido resección del primario más resección de las metástasis sincrónicas y sin evidencia de enfermedad o las metástasis resecadas dentro del año. Entonces, si este señor hubiera tenido el tumor renal y hubiera recaído en la suprarrenal dentro del primer año, le hubiéramos resecado, tendría beneficio de hacer pembrolizumab. ¿Cuál es el sentido de eso? Y porque si el tumor recae a los 5 años, el riesgo no es lo mismo que recaiga dentro del primer año, ¿no? Ese es un poco el fundamento y el racional de no hacerle pembro a este señor que recayó 5 años después. Probablemente es uno de los pacientes que si le operamos la suprarrenal pueda curarse con la cirugía. Sí, y otra cosa que me llamó la atención es que tenía 2 familiares afectados de cáncer renal en edad bastante temprana. De hecho, eso es un signo, para mí se me enciende la alarma de que algo raro hay, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿le pediría testeo germinal, Tincho? Y nosotros como práctica, todo paciente que tiene algún tipo de antecedente, como por ejemplo, presentaciones muy tempranas, tumores sincrónicos, tumores bilaterales o antecedentes familiares de edades tempranas, les sugerimos asesoramiento genético en oncología y generalmente le piden un panel genético para estudiarlo a los pacientes. Nunca hay que perder la oportunidad diagnóstica de algún síndrome genético para el seguimiento, tanto para el paciente como para los familiares. Buenísimo. Gracias, chicos. Una consulta, Romy, ensayo ese que mostraste, el EV304, ¿ese ya cerró reclutamiento o siguen recibiendo pacientes de eso? ¿Querés meter un paciente? No, lamentablemente actualmente los estudios de neoadyuvancia están todos cerrados. Tuvimos estudios para FIT a platino, ANFIT a platino, están todos los de neoadyuvancia están cerrados. Y no hay pinta de que venga ninguno cercano para neoadyuvancia porque va a ser bastante difícil la rama comparadora, qué otra droga puede ser superadora a estas estrategias. Así que por ahora no tenemos nada. Estamos todos muy ansiosos de nuevos estudios y nuevos ensayos. Gracias por esa pregunta, porque viene a la siguiente presentación, que es esta, la que es de terapias emergentes y medicina personalizadas y oportunidades para la innovación, que es lo que habitualmente hacemos acá en investigación. Y hablando un poquito de cáncer de próstata, Fede nos contó al principio donde el receptor de andrógeno siempre fue el protagonista como el principal target terapéutico en cáncer de próstata. Las opciones son múltiples, ya sea con dobletes o con tripletes, todos impactan en supervivencia global. Yo no voy en detalle con esas características. También en enfermedad castración resistente vemos algún tipo de beneficio con los ARPIs de nueva generación, pero lo que generalmente venimos discutiendo es que hasta algún momento llegamos a un techo de las tasas de respuesta o de la eficacia que tenemos con estos ARPIs de nueva generación. Cuando vemos el pantallazo general de cómo se trata el cáncer de próstata, en todos y en cada uno de los escenarios está la terapia hormonal y las terapias dirigidas al receptor androgénico. Fede lo dijo al principio y todos recuerdan que es ARPI. ARPI es inhibidor de los targets dirigidos al receptor de andrógeno. ¿Bien?
o a la vía del receptor de androgénico. Entonces es el tratamiento pilar y fundamental que tenemos para el cáncer de próstata. Pero pasa que muchas veces estos pacientes progresan a pesar de tener un ARPI de nueva generación y una muy buena secuencia de los tratamientos. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay amplificaciones del receptor de andrógeno casi un 60% de las veces. Hay hasta un 10% de variantes de splice del receptor de andrógeno, y variante de splice se llama cuando se pierde esta unión del ligando, o sea, ese dominio de unión del ligando se pierde, entonces eso se llama variantes de splice. O hay mutación en el receptor de andrógeno, hasta un 25%. Y todas estas características hacen de que los pacientes progresen al ARPI, y tenemos que buscar nuevos targets. Perdón porque estoy medio afónico. Entonces, ¿qué aparecen? Aparecen nuevas estrategias para romper el receptor de andrógeno, que eso es lo que hoy tenemos que buscar. Y sigue siendo el receptor de andrógeno el target específico. Y aparecen los que se llaman degradadores del receptor de andrógeno, o degradadores del receptor, porque también lo van a escuchar para otras patologías, como por ejemplo cáncer de mama. ¿Y en qué consiste? Donde una molécula tiene un PROTAC o un agente que destruye el receptor, donde se termina uniendo a su receptor, esto lo ubiquitiniza, lo llena de estas señales que van directamente al proteasoma para ser degradado específicamente. Dicho así, funciona fantástico, y hay algunos ensayos que están en curso hoy en día donde tenemos, todavía no tienen nombre propio por suerte, pero se llaman BMS 986365, donde los pacientes que ya progresaron un ARPI se les da un antiandrógeno de nueva generación todavía, que es un degradador. Porque de una manera compite la inhibición del receptor de andrógeno, se une, y por otro lado, esta parte de la molécula hace de que se ubiquitinice el receptor y eso se destruya, haciendo de una forma irreversible la formación de los receptores que están amplificados o están duplicados en el paciente de castración resistente. Y lo que vemos son ensayos muy tempranos todavía, pero lo que se ve es que hay largos respondedores, hay tasa de respuestas temprana, como vemos en esta parte, descenso del PSA también muy marcado, y cuanto más es la dosis que se utiliza, mejores son las respuestas que obtenemos. Por eso, estos estudios están reclutando en la Argentina, hay ensayos clínicos abiertos en el país, así que eso sí pueden mandar pacientes que hayan progresado a un ARPI y que no sea candidato a recibir docetaxel. Algo ya se nombró por lo que es la vía del AKT o capivasertib, que es parte de lo que es medicina de precisión. Fede lo contó rápidamente, el PITEN que está en esta vía bien arriba de la vía, cuando se pierde, que es un gen supresor, permite la activación directa de la cascada de AKT en TOR, y AKT tiene un vínculo o un crosstalk muy directo con el receptor de andrógeno, y eso permite que haya proliferación celular, progresión y proliferación del ciclo celular y disminución de la apoptosis. Por lo tanto, tiene mucho racional utilizar capivasertib o ipatasertib, que bloquea el AKT. Pero si uno lo usa solo, queda sin bloquear las alteraciones del receptor de andrógeno. Por eso hay algunos datos, como el estudio que contó Federico, que es el Capitelo 281, donde la combinación de un inhibidor de AKT más abiraterona, que es un antiandrógeno, fue positivo en su objetivo primario. Está pendiente todavía los resultados finales para saber qué impacto tiene esto en la supervivencia global de nuestros pacientes. Esto es lo que le contaba Federico, fue un comunicado de prensa desde noviembre del año pasado, y hasta el día de hoy no tenemos datos de comunicación. Como ya habrán visto y vamos a ver en las otras presentaciones, inmunoterapia y en muchos modelos tumorales ha revolucionado lo que es el manejo del cáncer en la actualidad. Pero cáncer de próstata no, quedó muy pobre. Varios estudios fueron completamente negativos con quimioterapia, con ARPIs, con inhibidores de PARP. Ninguno ha demostrado beneficio significativo con el uso de la inmunoterapia convencional como la conocemos hoy en día. Y básicamente eso está dado porque estábamos focalizados en lo que era la visión antigua de lo que es el círculo de la inmunidad del cáncer, y no nos hemos focalizado en lo que pasa hoy en día, en lo que es el microambiente tumoral. El microambiente tumoral
Sabemos que el cáncer de próstata, igual que el cáncer de páncreas, son tumores bastante secos que no permite la llegada de los linfocitos. Entonces, nuestro objetivo va a ser inundar ese tejido con linfocitos. Y entonces aparecen acá lo que se llaman los CAR o las CAR T-cell, que son células T altamente específicas dirigidas contra una molécula donde genéticamente se adopta esta situación para que identifique un receptor y se forman lo que llaman las CAR T-cells. Los receptores estos pueden ser múltiples y principalmente se están utilizando para cáncer de próstata los CAR T-cell con PSMA, que es una de las moléculas más ampliamente distribuidas en las células tumorales del cáncer de próstata, así como mostró Fede en lo que era la teragnosis. ¿Cuál es uno de los principales problemas que tenemos con CAR T-cell? La logística. Fíjense en qué consiste hoy el CAR T-cell, es sacar parte del tumor, hacer una leucoféresis, transportarlo a un centro donde se puede estimular las células, los linfocitos T expuestas al PSMA y volver a reintroducirlo al paciente y hacer una quimioterapia de acondicionamiento para que no haya rechazo de estas características. Pero ha mostrado resultados sorprendentes, fases muy tempranas todavía, donde ustedes ven en estos casos donde el PSA desciende por completo, se borran las imágenes por PET-PSMA, y estos son apenas 60 días de tratamiento. En otras características lo vemos de esta manera, donde no hay tumor después de cuando se rebiopsia a los pacientes y cómo fue la evolución tan rápida del PSA y de la respuesta por imágenes. Entonces, no es que no funciona la inmunoterapia convencional que tenemos, quizás estamos apuntando a un target completamente distinto. Y así como están las CAR T-cell, que tienen una logística un poco más difícil de hacer, aparecen los T-cell engagers, que no tenemos una palabra en español para decir como estos enganchadores de las células T que habitualmente llamamos, y que son células biespecíficas o BiTE también llamados. El Saluritamig es uno de los que más avanzado está en esta situación. Hoy todavía en la Argentina no tenemos ensayos clínicos con esta tecnología. Y lo que vemos también son grandes respondedores a los T-cell engagers, que ya muy pretratados los pacientes, progresados a todos los ARPIs y progresados a la quimioterapia convencional. Por lo tanto, hay alternativas que podemos seguir utilizando para nuestros pacientes hoy en día. Lo que sí vamos a tener que aprender a manejar nosotros como oncólogos, que esto no lo hemos visto previamente, son esta nueva toxicidad, que es el síndrome de liberación de citoquinas, que esto sí está relacionado con la infusión propia del CAR T-cell o de los T-cell engagers, donde los pacientes tienen una tormenta de citoquina y se pueden hipotensar, y etc. Para los que no son tan viejos como yo, hace mucho tiempo atrás, para el cáncer de riñón utilizábamos lo que es la interleuquina o el interferón, y esos pacientes tenían estas tormentas de citoquina y a veces se tenían que infundir en hospital de día, perdón, en terapia intensiva, y esto se maneja de la misma manera. Y pasa los primeros ciclos nada más. Después de los primeros ciclos el número de eventos de liberación de citoquina disminuye significativamente. Y obviamente, así como están los targets de PSMA, que es el más frecuente en todas las células más diferenciadas, aparecen otros targets como los DLL3, que son los que para los tumores más indiferenciados, principalmente los cánceres de próstata resistente a la castración, con algún tipo de diferenciación neuroendocrina, que es hasta casi un 76% de los pacientes, expresan DDL3. Estos pacientes responden muy bien y hay una droga que también se llama, que es un BiTE, que es tarlatamab. Esto ya está aprobado en Estados Unidos para cáncer de pulmón, pero no para otras histologías de células pequeñas, donde se ha visto tasa de respuesta también sorprendente. Por lo tanto, no hemos llegado todavía al techo de lo que es la inmunoterapia en cáncer de próstata. Creo que para el cáncer de próstata seguimos todavía en pañales para el uso de la inmunoterapia, tal como la conocemos. Y creo que nada que ver con cáncer de vejiga, porque cáncer de vejiga fue la primera terapia donde tuvo una aprobación de inmunoterapia. Fíjense que BCG, completamente convencional y distinta a la forma de cómo utilizábamos, BCG fue la primera que se aprobó en 1990 para el tratamiento del cáncer. Después le siguió el interleuquina y el interferón para riñón y melanoma, y después vino esta explosión gigantesca de nuevos agentes de inmunoterapia, mucho más modernos y mucho más
mejor tolerado de lo que son los previos esquemas como conocíamos. Esta explosión estuvo más que nada dada en los últimos 10 años de la revolución de la inmunoterapia en cáncer de vejiga. Fede ya nos contó de cómo impactó en la adyuvancia, en tanto en la supervivencia libre de evento como en la supervivencia global, cómo impactó en el estadio perioperatorio, o sea, con esquema neoadyuvante y adyuvante, y también cómo impactó directamente en lo que es la enfermedad metastásica. Y fíjense cómo hemos mejorado de 23 meses, 15 meses para la quimioterapia, 23 para Conabelu, 29 con el Checkmate 901 y hasta 32 meses para el ED-Pembro. Y uno cree que si llegamos ya a 30 meses de supervivencia global con los pacientes y con las nuevas drogas, hemos llegado a un techo con la inmunoterapia o con los esquemas actuales, pero eso no es así. Y sigue apareciendo mayor información de cómo tratar el microambiente tumoral. Seguimos indagando sobre este tema en todos los modelos tumorales y principalmente los macrófagos, que son los pacientes, perdón, son las células encargadas de la resistencia a la inmunoterapia. Hoy estamos buscando un target específico para esa situación. Y estas firmas que se llaman PI3K gamma controlan generalmente la supresión inmune de los tumores resistentes a la inmunoterapia previa. Cuando esta firma está presente, se inhibe directamente la respuesta inmune generalizada porque se nutre de los macrófagos tipo 2. Por lo tanto, se han desarrollado algunas drogas que inhiben esta molécula y hay un programa muy específico de cáncer de vejiga, principalmente cuando se pierden estas moléculas, como el MTPA-LOS, que genera la resistencia a la inmunoterapia. El esquema o el programa que se está estudiando principalmente se llama el programa Mario, que es la reprogramación macrofágica en inmunooncología, y esto básicamente funciona donde aquellos tumores donde tienen células que producen una supresión de la célula T, principalmente generada por los macrófagos tipo 2, tienen una molécula que es PI3K altamente expresada, y hoy existe una droga que se llama eganelisib, que inhibe específicamente esta firma gamma, y lo que permite es la despoblación o la inhibición de los macrófagos 2 con la repoblación de los macrófagos tipo 1 y la activación de las células T y aumentar la respuesta inmune de los pacientes. En cáncer de vejiga se está probando en enfermedad localizada con el uso de eganelisib más nivolumab versus placebo para evaluar la eficacia que tiene, y se están probando en varios modelos tumorales como en carcinoma de urotelio, en cáncer de mama triple negativo, en cáncer de melanoma o de cabeza y cuello refractario. Por lo tanto, sigue siendo un target hoy la inmunoterapia o el microambiente tumoral para aquellos pacientes que, a pesar de haber hecho inmunoterapia, no respondieron habitualmente. Pero no todo es inmunoterapia en cáncer de vejiga. Existen otros agentes, como por ejemplo el factor de crecimiento fibroblástico, pero tenemos que seguir buscando otros targets que no sea la inmunoterapia, porque a veces nos quedamos cortos. Y ahí aparece otra molécula que es el MTPA, que es la metiladenosina fosforilasa, que principalmente está en aquellos tumores que son de rápido crecimiento, como lo vemos acá. Esa mutación presente genera un dímero o un complejo con PRMT5, no importa los nombres porque son a veces impronunciables, pero lo que hace este complejo habitualmente es ir a generar una proliferación celular. ¿Bien? Pero se ha desarrollado una molécula que es BMS504, hasta ahora tampoco tiene nombre, que se inhibe directamente contra este complejo, y lo que disminuye es en la célula tumoral que se genere una letalidad sintética, una forma más moderna y personalizada de la letalidad sintética. Y en los ensayos bastante preliminares, en pacientes politratados, a pesar de haber recibido quimio y haber recibido inmunoterapia, se observan tasas de respuestas del 23% y una duración de respuesta cercana al año, lo cual eso no es nada menor para estas poblaciones refractarias a los distintos tratamientos. Y ya para entrar en el último capítulo de lo que es cáncer de riñón,
existen múltiples mecanismos de cómo fue la supervivencia, cómo mejoramos la supervivencia de los pacientes con cáncer de riñón. Acá le contaba lo que recién le decía del interferón interleuquina, que en años 90, del 80 a los 90 fue el uso de la interferón y la interleuquina, pero después de esa era, entre el 2005 y el 2020, aparecieron todas las combinaciones principalmente dirigidas a la vía antiangiogénicas. Y después cuando utilizamos las combinaciones de inmuno más antiangiogénicos, hemos superado la supervivencia cercana a 30 meses, como habitualmente estamos acostumbrados a ver en cáncer de riñón. Pero cuando pensamos que también hemos llegado a un techo o a completar lo que es la combinación de los antiangiogénicos, apareció, que le valió el Premio Nobel de Medicina, por suerte, que es el descubrimiento de estos sensores de hipoxia, que es HIF-2 alfa, y hoy podemos dirigir un tratamiento. Fede ya nos contó cómo fue la evolución del programa del LightSpark, donde vemos combinaciones de belzutifan en monoterapia o en otros antiangiogénicos y que mejora la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. A pesar de que ustedes lo ven acá medio chiquitito, numéricamente es superior para los pacientes en combinación. Así dicho de esta manera, también tenemos que seguir buscando otros agentes y una vez más el microambiente tumoral tiene algún rol más protagónico, donde los macrófagos asociados al tumor inhiben esta proliferación aumenta la proliferación del antiangiogénico y produce mayor crecimiento tumoral. Por lo tanto, convierte los macrófagos asociados al tumor tipo 2 en tipo 1, esta droga se llama citrabatinib, y aumenta la estimulación inmune de los pacientes, reduce los Tregs y las células mielodisplásicas y libera los frenos de la inmunidad y aumenta la maduración de los natural killers y de las células dendríticas para aumentar y potenciar los efectos inmunomediados. Por lo tanto, en cáncer de riñón, como en otros modelos tumores sólidos, se ha visto que hay hasta casi un 92% de tasa de respuesta en los pacientes que que se usa con combinación o tripletes con inmunoterapia en enfermedad avanzada. Y por último, creo que las vacunas están revolucionando lo que es el cáncer de riñón hoy en día, y las vacunas, principalmente a microRN, son las que permiten aumentar la antigenicidad de los tumores, principalmente en la enfermedad localizada. Hay varios ensayos que hicieron con vacunas propias del tumor más ipilimumab local, como para aumentar esa respuesta. Tenía un efecto primer y un efecto de boost o de refuerzo que permitía mayor tasa de respuesta. ¿Cómo se arman estas vacunas? Lo que hacen las vacunas principalmente es sacar parte del tejido tumoral, hacer un lisado de las células, buscar esos antígenos que no están en las otras células normales, hacerlo lo más limpio posible y con eso generar la vacuna específicamente para aumentar la alerta del sistema inmune, para que haya un mejor reconocimiento periférico, y si uno lo combina con un anti-PD1 o un anti-PDL1, se logran muy buenas tasas de respuestas. Hay estudios en curso. En la Argentina estuvo abierto este ensayo clínico, que es el uso de la vacuna, que hasta ahora se llama B940, más pembrolizumab para la adyuvancia en cáncer de riñón versus adyuvancia con pembro monoterapia, pero esto se está probando en otros escenarios también. Así que, como modo de conclusión, yo podría decir tantas cosas de lo que es las nuevas targets y las nuevas opciones. Siempre decimos que necesitamos nuevos biomarcadores, necesitamos seleccionar bien a la población, trabajar en equipo, pero yo creo que debemos seguir incluyendo pacientes en ensayos clínicos, y es la única manera que tenemos de progresar en oncología hoy en día. Así que con esto agradezco mucho su atención y sí abierto a preguntas actualmente para todos. Ya los dejamos cansados a todos. Fue mucha ciencia ficción, ¿no? Lo de... Hace un tiempo me habían preguntado qué rol le veía a las CAR T-cells en cáncer de próstata, ya hace varios años. Yo decía que sí. Hoy por hoy todavía vemos, o sea, hay estudios de CAR T-cells en enfermedades hematológicas abiertos en Argentina, pero ¿consideras que
son estudios que, o sea, son tratamientos que podrían llegar a ser implementados en nuestro país, dada la complejidad de logística y los efectos adversos que tienen. Mira, me encantaría poder tener algún ensayo clínico de esas drogas, pero la experiencia que tenemos, o no, la experiencia acá en la Argentina no, pero lo que conocemos de inmunoterapia con esta logística en el mundo para cáncer de próstata es el Cipralex-T, y lamentablemente no se pudo aprobar en varios lugares del planeta. Solamente lo tiene aprobado Estados Unidos y principalmente por la logística, por lo que tiene que viajar la muestra tumoral. Si recuerdan el estudio de Cipralex-T, había que sacar tejido tumoral, hacer el lisado de esta célula y volver a introducirlo sobre el paciente. Era una maniobra bastante burda en ese momento de lo que era la CAR-T-cell, pero hoy lo podemos personalizar. Las tasas de respuesta eran distintas, pero la logística no ha cambiado todavía. Creo que los anticuerpos estos biespecíficos quizás sí revolucionan la inmunoterapia en cáncer de próstata. Buenísimo. Bueno, preguntas, comentarios. Lo que sí yo les puedo llegar a decir es, consulten en distintos centros, en toda la Argentina hay estudios clínicos reclutando, tanto para cáncer de próstata, como para vejiga, como para riñón. Así que no dejen de consultar en esa parte, a todos están invitados a mandar pacientes. Si no hay más preguntas, no hay más comentarios, los saludamos a todos y muchísimas gracias por haber estado y compartido esta sesión con FUCA. Gracias a todos. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias a ustedes, chicos.